Pero aquí en el capítulo 31, Jeremías se toma como un break y empieza a dar palabra de esperanza, desde allá como desde el 29, empieza a hablarles palabra de esperanza al pueblo que en esa época estaba como esclavos en Babilonia. Y entonces les da esta profecía, dice 31:31, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Versículo 33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Y termina diciendo, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Estaba haciendo una profecía de esperanza para el pueblo que estaba de esclavo en Babilonia. Les estaba dando una palabra, les estaba diciendo que el pacto que había hecho con ellos y que ellos habían quebrantado, porque cabe notar que la fidelidad de Dios en ese pacto era grande. Y tenemos que tomarlo en cuenta, que los que quebraron el pacto fueron los israelitas. Los que quebraron el pacto fueron los israelitas. Esta hermosa promesa que Jeremías está haciéndole al pueblo, está poniendo en la mesa, o está poniendo a los ojos de todos los israelitas, les está diciendo que este pacto que Dios va a hacer no va a ser igual que el antiguo. Lo está diciendo en esos versículos. Yo tenía un pacto con ustedes que ustedes quebraron, pero ahora voy a hacer un nuevo pacto. Voy a hacer algo diferente. Voy a hacer algo que incluso ustedes ni siquiera se pueden imaginar, en lo que estaba diciendo Jeremías al pueblo. ¿Cuáles son las diferencias entre el pacto antiguo y el pacto nuevo? Les voy a dar 8. Hay muchas diferencias, pero solamente les voy a dar 8, ¿ok? Primero, fueron instituidos en diferentes tiempos, obvio, ¿verdad? El pacto que hizo Dios por medio de Moisés con el pueblo de Israel fue por allá del año del 1446, antes de Cristo. El nuevo pacto que se cumplió la profecía dicha por Jeremías fue en el año 33, un día antes de que el Señor Jesucristo fuera arrestado para ir a morir en la cruz, para ser juzgado y condenado a muerte. Lucas capítulo 22. Y no me lo pongas ahí porque quiero que la gente lo vaya y lo vea a su Biblia, porque no quiero que piensen que los estoy inventando. Lucas 22. Lucas 22, capítulo, ¿qué les digo? Bueno, capítulo 22. Estaba Jesús con sus discípulos.
versículo 14. Abran sus Biblias, por favor, vamos a leer esto. Este es el día del cumplimiento de la profecía que Jeremías estaba haciendo 700 años antes de esto. ¿Ok? Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Versículo 19, también tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Este día Jesús dio por iniciado el nuevo pacto. Año 33 después de Cristo. Muy bien, ya vimos que son en diferentes épocas. Estos dos pactos fueron pronunciados de diferentes maneras. El antiguo pacto fue hecho con voz tronante en el monte Sinaí, produciendo miedo y temor a los otros del pacto, o sea, al pueblo. Miren, cuando Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel, se presentó en el monte con truenos, relámpagos, con trompeta. Y lo que pasó con la gente del pueblo es que estaban aterrorizados, estaban asustados, tenían miedo de ser consumidos por la presencia de Dios. Pero Dios tomó precauciones. Y lo que hizo fue, le dice a Moisés: haz un cerco para que los israelitas no suban y mueran. Entonces los israelitas estaban a distancia de donde estaba Dios hablando con Moisés, pero escuchaban los truenos, veían los relámpagos y también escuchaban la trompeta y estaban aterrorizados. Así es de que cuando Moisés les lee el pacto, lo que dicen los israelitas: sí, vamos a hacer todo lo que Dios nos dice. Estaban asustados, estaban aterrorizados, estaban miedosos. Así es de que cualquiera dice que sí en esas circunstancias. Sí, hago lo que digas, no se hable más. Y eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron los israelitas. El nuevo pacto fue pronunciado por Jesús con amor y gracia. Juan capítulo 1, ese sí pónmelo ahí por favor, Said. Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos al versículo 16, 17 y 18 dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés. Y la ley, si tú ves ahí en esos capítulos 20, 21, 22, 23 y 24 del libro de Éxodo, te vas a dar, y otros en el Levítico, te vas a dar cuenta de la cantidad impresionante de leyes que Dios estaba dando en este pacto. Estaba dando leyes sociales, leyes ceremoniales, leyes de comunidad, leyes de justicia, leyes religiosas. Había una de leyes tremenda.
Y los israelitas nomás supieron, ay, qué miedo, sí, vamos a hacer lo que. Y a la primera, se volvieron a un ídolo. Entonces, el pacto que Jesús hace, el nuevo pacto que es en Jesucristo, es un pacto de amor y de gracia. 3. Los mediadores eran diferentes. El mediador del antiguo pacto fue Moisés y el mediador del nuevo pacto es Jesucristo. Es Jesucristo. Fueron dedicados de diferente manera. El antiguo pacto fue dedicado con la sangre de animales rociados sobre el pueblo. Mira, lo que hacían era mataban animales, ofrecían holocaustos, mataban animales. Moisés ponía la sangre en una vasija y la mitad la ponía en el altar y la otra mitad se la rociaba a todos del pueblo. Ya cuando se estableció el tabernáculo, había una parte que se llamaba el lugar santísimo, y a ese lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, y ese lugar santísimo representaba la misma presencia de Dios. Es decir, que el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año a ese lugar. Y lo que tenía que hacer es hacer un sacrificio por sus pecados. Y después hacer sacrificios por los pecados de todos. Y luego entraba al lugar santísimo. La costumbre era amarrarle un cordón al sumo sacerdote, que tenía como cascabeles o campanitas que sonaban. Y la cuerda salía del lugar santísimo y todos estaban esperando. Si ya no oían las campanitas o los cascabeles, ya se murió el sumo sacerdote. Ya no le alcanzó el sacrificio y Dios lo mató. Entonces lo sacaban, porque pasaba, lo sacaban con la cuerda. Y otra vez había que hacer sacrificios y matar animales. Y en el nuevo pacto fue dedicado solamente con la sangre preciosa de Jesucristo, una vez y para siempre. ¿Será diferente? Qué bonito que estamos en el nuevo pacto. Bueno, ya como dije, en el antiguo pacto el sacerdote era los descendientes de Aarón. Primero fue Aarón el sumo sacerdote, después los descendientes. En el nuevo pacto el sumo sacerdote vino a ser el Señor Jesucristo, que no necesitaba, no debía hacer sacrificio porque no tenía pecados. Fueron escritos de manera diferente. El antiguo pacto fue escrito por Dios en tablas de piedra. Y el nuevo pacto, dice Jeremías, fue escrito en nuestros corazones y en nuestras mentes. En nuestros corazones y en nuestras mentes. Para que así hubiera una real transformación de adentro. Cuando las cosas son externas y tú quieres, ¿cómo se dice? Reaccionar por las cosas externas, hay mucho de falsedad en eso. Pero cuando tú reaccionas del corazón de adentro de tu mente y de tu corazón, la cosa se pone bonita. La cosa se pone linda. La transformación viene a tu corazón porque aquí tienes, porque Dios escribió la ley en tu corazón y te lo puso en la mente. Y a veces creemos que en la gracia de Dios, como vivimos en el pacto de gracia, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque Dios nos va a perdonar, porque Él es gracia y amor.
La obediencia en el pacto nuevo es del corazón y de la mente y de la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones. Les decía en la mañana, en la prédica de la mañana les decía, es como un esposo que llega con la esposa, ¿verdad?, del trabajo y le dice, y le da un beso y le dice el esposo, ¿por qué me das un beso? Ah, porque aquí en el manual que nos dieron en el retiro dice que te debo de dar un beso. Pues la esposa va a agarrar ese manual y lo va a poner bajo la lumbre del fogón. Dice, no, a mí me besas porque me amas, porque me quieres. ¿No? Es lo mismo con Dios. Iglesia, es lo mismo con Dios. Él no quiere que lo obedezcamos porque pues, la ley dice. Pues, no, la obediencia en el pacto de gracia o en el nuevo pacto es una obediencia del corazón. Porque amo a Dios, lo obedezco. Porque sé y creo que lo que Él me está pidiendo es lo mejor para mi vida. Y entonces sale la obediencia de una manera natural, sin fingimiento. Porque luego, no levanten la mano, pero luego nos andamos escondiendo de algunos, ¿no? O sea, me porto bien si me ven, pero si no me ven, aunque Dios nos ve siempre. Este nuevo pacto es un pacto de perdón, es un pacto de redención. O sea, Dios nos perdona los pecados. Es un pacto de redención, Él nos redime con su sangre preciosa. Y saben ustedes, cuando ahí lo habla en Jeremías y lo vuelve a hablar en Hebreos, dice, y voy a quitar tu iniquidad y voy a perdonar tu pecado. Voy a perdonar tu pecado y no me acordaré más de él. Y nosotros decimos, gloria a Dios, porque estos pecadotes a veces a nosotros hasta se nos hace difícil olvidarlos. Pero Dios nos dice en el nuevo pacto, yo me voy a olvidar de eso. Y ahora puedes caminar libre, ligerito, ligerita, sin culpas, sin acusaciones. Y cuando una acusación viene a tu vida, no es de parte de Dios, es de parte del enemigo, que es el acusador. Y te acusa día y noche. Ah, acuérdate que tú hiciste. Ah, ahora sí, muy santito. Ay, ¿te crees? Ese es el enemigo acusándonos y quitándonos la bendición del nuevo pacto de la gracia y de la verdad. No le creas. No le creas, porque Dios ya dice, voy a perdonar tus pecados y te voy a redimir y no me acordaré más de ellos. Entonces estamos hablando de un pacto de transformación de adentro para afuera. Oiga, a veces decimos, ¿verdad? Ay, es que se me salió. Cuando uno dice unas cosotas, ¿no? Ay, se me salió. Pues ¿de dónde se te salió? Del corazón. Habla la boca. Del corazón al que Jesús llegó, al que Dios con su nuevo pacto entró. De ahí es de donde viene el amor a Dios, donde viene la transformación y donde viene la completa obediencia a Él. Y nada más de ahí. Puestos de pie, quiero decirles ¿qué es lo más grandioso que trae el nuevo pacto? ¿Sí se está escuchando? Porque yo no me escucho. El nuevo pacto, lo más glorioso que trajo fue que nos permitió, a los que nos acercamos a Dios en este nuevo pacto, nos permitió tener una relación personal con Dios. Porque en el antiguo pacto
Era Moisés el que decía, y dice Dios que esto. No, pues dile a Dios que aquella. Ahí va Moisés. Oye Dios, tu pueblo dice que esto. No ve, diles que esto. Era Moisés el mediador y no podían acercarse. Había límites, había una valla, había unos palos, no sé qué puso ahí, para que no pasaran y llegaran a la misma presencia de Dios. Pero ahora este nuevo pacto nos abre el camino completo para llegar hasta la misma presencia del Dios Todopoderoso por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios.